Buenos días, qué gusto poder estar de nuevo conectada. Sí, vamos a introducir la charla del día de hoy con un videíto que nos va a hacer favor de pasar Evelyn, si se puede, si no, ahí lo explicamos. Gracias. Bien, ahorita vamos a intentar, solo por favor me avisa si se escucha. Hoy ahorita lo vamos a poner. Si no se escucha, no hay problema, Evelyn, y si se Pero, escucha también, no tengas ok, pena. En este video encontrarás una gran enseñanza financiera para tu vida. Resulta que en algunos lugares del África, los nativos tienen una forma muy peculiar para cazar monos. Ellos al ir a los bosques descubrieron que los monos esconden su alimento en los cuencos de los árboles. Y entonces, cuando el mono introduce su mano en el cuenco del árbol y agarra su alimento, su nuez, su mano al estar empuñada se le dificulta sacarla por el mismo hueco. Y en este afán de sacar la mano sin soltar la nuez, es donde le dan oportunidad a los nativos para que se acerquen rápidamente y atrapen a los monos de una manera fácil y sin dificultad. Y así cazan a cientos de monos de la misma manera. Y esto sucede debido a que el mono renuncia a su libertad por preferir no soltar la nuez. Es más importante para ellos no soltar la nuez que ser atrapados por los nativos, que finalmente muchos de ellos los matan o los venden. En este momento tú puedes estar pensando que estos monos son tontos o faltos de inteligencia, pero debo informarte que esta misma situación la viven a diario millones de seres humanos en el mundo, donde por no soltar lo que tenemos no somos capaces de avanzar hacia otro punto de nuestra vida. Mucha gente se aferra a un empleo o a un negocio improductivo y por no soltar ese empleo o negocio no emprenden nada. Es decir, muchísima gente es pobre porque no es capaz de soltar la nuez. Y esto me parece que desafía la inteligencia del ser humano. Muchos renuncian a su libertad y prefieren estar atrapados solo por tener en su mano una nuez que quizás solo le alcanza para un solo bocado. Así que te invito a que reflexiones si esta es tu situación. Te aconsejo que emprendas la búsqueda del árbol que produce las nueces. Y estos árboles los puedes encontrar preguntándole a personas que ya tienen su libertad y verás que pronto ya no tendrás que meter más tu mano en un triste cuenco. No voy a enfocar la charla en cuestiones económicas, pero sí quiero que hagamos un paralelismo entre el pecado que no quiero soltar y lo que me estoy perdiendo. La reflexión del día de hoy se llama Suelta lo que está deteniendo tu bendición. Parece increíble cómo el ser humano puede tener la actitud del mono de este video. Así como el mono sacrifica su libertad y aún su vida por una nuez, nosotros muchas veces nos aferramos a lo que sabemos que desagrada a Dios y no lo queremos soltar, poniendo en la cuerda floja nuestra relación con Dios y despreciando el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué el mono no suelta la nuez? Porque en ese momento es su bien más preciado. Que ustedes saben que hemos dejado nosotros porque creemos que esa es la relación perfecta. Ese es el negocio de nuestra vida. Ese es, teniendo eso, yo lo voy a tener todo. Pero no es así. ¿Por qué el mono no suelta la nuez? Porque en ese momento es su bien más preciado, olvidando que existe un árbol de nueces al cual puede tener acceso. ¿Cuántas cristianas queremos vivir una vida en victoria, pero todavía tenemos áreas de nuestra vida aprisionadas en la palma de nuestra mano? Y eso nos impide levantar ambas manos al cielo para alabar, adorar y recibir las bendiciones muy particulares que Dios tiene
para cada una de nosotros. Aunque lo sabemos hasta de memoria, se nos olvidan los siguientes versículos. Por favor, Rosita. Muy bien. Buenos días. En San Lucas 9:25 dice, ¿por qué aprovecha al hombre? Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y leo los dos. Sí. Y el otro es Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gracias, Rosita. Una cosa importante. Él mismo se destruye o se pierde. No son las circunstancias, no son los amigos, no. Él mismo se destruye o se pierde, dice en Lucas 9:25. Primer paréntesis. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas aflicciones. Ya saben ustedes que estoy hablando del joven rico. Ese que vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? ¿Y ustedes saben qué le pidió? Él hubiera podido dar todo. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Tenía juventud, tenía habilidades, tenía buenas relaciones comerciales, tenía esa capacidad. Él pudo haberse desprendido del dinero e iniciar de nuevo. Pero ¿saben una cosa? Él andaba buscando un maestro, no al Señor de su vida. Y luego, en Lucas 12 tenemos al rico insensato, ese que había tenido una súper, hiper, mega producción. Y dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, regocíjate, huélgate, tienes muchos bienes guardados. Jamás pasó por su mente cuando ahora mi hermana Martita, ella siempre pide por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros y podríamos agregar los migrantes. Ese hombre jamás pensó, miren qué ejemplo de egoísmo tan tremendo. Voy a mandarlo a algún lugar, voy a llevarlo a un asilo, ahí hay un hospicio. No pensó en las viudas. Bueno, digamos que no quería compartir, pero tenía empleados. Podría haber agarrado una parte de esas ganancias y haberla dividido dentro de sus empleados. Traigan mañana sacos y se los voy a llenar porque sobró, es producto de su trabajo. Insensato. Mañana alguien vendrá por tu alma. Cierro paréntesis. Algunos personajes que abrieron su puño, y esto es como un ejercicio. Espero que con las primeras palabras ustedes descubran quién es. Salió sin saber a dónde iba, dejando casa, familia, todo lo dejó allí para cumplir con la orden del Señor. ¿Y qué dice Génesis 24:35? Y por eso Dios le bendijo grandemente en todo. Pero tuvo que dejar algo. La familia iba a ser un lastre y todavía se llevó a su sobrinito y a su papaito, que ahí le hicieron cortocircuito como a mi hermanita Santi al día de hoy. Sí, le hicieron, no te lleves a nadie, solo andate con tu mujer, pero le llamó la sangre y se fue al papaito y al sobrinito y ahí estamos pagando todavía unas cuentas de él. Pero aún así, con esa obediencia a medias, el Señor lo bendijo grandemente.
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, 24 y 25. ¿Quién conoce a la hija de Faraón? ¿Cómo se llamaba la hija de Faraón? Moisés, si no hubiera dejado ese privilegio de ser llamado hijo de la hija del Faraón, no hubiera sido el líder, uno de los grandes líderes del cristianismo en el mundo. Hasta los árabes lo veneran. Pero tuvo que soltar ese título, ¿sí? Aquella señorita que soltó su vida de prostituta, tuvo que dejar su vida de prostituta para ser colocada en la genealogía del Hijo de Dios. Saben que es Rahab. Por favor, Arabela, ¿puedes compartirnos tus versículos? Gracias. Buenos días, en el nombre de Jesús. La palabra dice así: hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Amén. Conviértanse cada uno. Esto es muy personal, este estudio es muy personal. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. También sabemos ahí de 4 pescadores que andaban junto al mar de Galilea. Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadoras de hombres. Y dejando todo, luego le siguieron. Eran pescadores, obviamente tenían redes, tenían posesiones, tenían sus barcas, tenían clientes, tenían una forma de vida establecida. Pero ante el llamado del Señor, luego, rápido, le siguieron. Otro ejemplo, uno que estaba sentado, ¿se acuerdan?, al banco de los tributos públicos. Un hombre con mucho dinero, inteligente, con las características propias de un auditor, que planifica, que sabe llevar su vida al centavo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió más. Y precioso, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3. Por favor, Rebe. Este es un hombre que está perdidito ahí en la Biblia como muchos. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. En Jesús, amén. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, un hombre pobre de Chipre, tenía una heredad. ¿Cuántas tenía el rico, verdad? El joven rico. Tenía una heredad, la vendió y la fue a colocar a los pies de los apóstoles. Me imagino que ahorita ya tienen ustedes en su mente varios personajes, ¿verdad? Muchos, vamos, si nos queda tiempo les daré al final algo.
Pero lástima que hay quienes se resistieron a soltar. Y solo tengo 3 ejemplos. Y el primero es muy triste. Es un hombre que fue el primer rey después del diluvio. Era un hombre atrevido, de gran fortaleza de manos, admirado, tanto que llegó a ser líder. Era rebelde y anhelaba el poder. Era Nemrod o Nimrod. Fue uno de los que incitó a construir la Torre de Babel, demostrando su menosprecio hacia Dios, porque era un pueblo que recuerdan que se quería hacer una reputación. Ellos querían ser más que Dios. ¿Qué es lo triste? Lo que viene ahorita. Él era nieto de Cam, bisnieto de Noé. ¿Cómo se pudo olvidar cómo Dios libró a su bisabuelo, a su papá, a su abuelita, a sus tíos, de que murieran con toda la raza humana en ese momento? No pudo soldar su rebeldía. Su rebeldía y su deseo de poder y de figurar fueron más fuertes que lo que le había contado Noé, de cómo se fueron, cómo construyó, cómo se fue la palomita, cómo regresó con una ramita. Todo eso se le olvidó por querer ganar una reputación. Les voy a hablar de 2 personas que recibieron de primera mano el mensaje de salvación y lo rechazaron. Si después lo quieren ver, está en Hechos capítulo 24 y Hechos 26. Eran personajes con poder y autoridad en los lugares donde gobernaban. A los 2 les fue llevado Pablo para que lo juzgaran, y él, a pesar de las circunstancias y de que era el acusado, se animó a presentarles el mensaje de salvación, y ambos lo rechazaron. ¿Cuáles fueron las razones que les impidieron aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Son las mismas que hoy vemos en familias, en esposos, esposas, hijos, hijas, yernos, nueras, consuegros, vecinos, amigos queridos. Son las mismas razones y ustedes lo van a ver. El sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, comparecieron ante Félix. Félix era el gobernador y tenía el poder. Le llevaron a Pablo y lo acusaron. Tácito, el historiador romano, describe a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejerció los poderes de un rey, confiando que él podría hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Pablo narró a Félix su testimonio la primera vez que se presentó a él y lo despachó. Evelyn, por favor. No tengo la cita. Hechos 24. 24 ¿qué versículo? 24 al 27. Ok, perdón. No. Voy a encender una luz. Perdón. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, aquí miramos nosotros claramente por qué 3 razones Félix le dijo no al Señor.
Cuando le habló de justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó. Félix no quiso tomar partido a pesar de que él sabía que Pablo era inocente, pues él no quería identificarse con el evangelio de Pablo y los cristianos. Y ahí dice que llevó a Drusila y que Drusila era judía. O sea, ellos conocían muy bien. Así que no tomó ninguna decisión y mantuvo a Pablo en custodia. Para Félix, su amor por el pecado, los placeres y el dinero mal habido le impidió aceptar el mensaje de salvación. Él prefería posponer las decisiones que podían salvarle su vida. Pablo y Agripa II. Miren, nosotros a veces ganamos una victoria cuando damos un tratado, nos sentimos victoriosos cuando ahí de una manera medio escondida le presentamos el mensaje de salvación a alguien, o cuando estamos con unos amigos y hacemos una oración en un restaurante, nos sentimos victoriosos, ya me rayé de testimonio, pero quiero que oigan a quién le dio testimonio Pablo. Pablo estaba ante un hombre cuyo bisabuelo, Herodes el Grande, trató de matar a Jesús siendo un recién nacido. Su abuelo, Herodes Antipas, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Su padre Agripa I hizo de Jacobo el primer mártir de los apóstoles al mandarlo a decapitar. Y hago un paréntesis ahí, porque es muy interesante, tiene que ver con Jacobo. Eusebio relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado que custodiaba a Jacobo ante el juez, cuando escuchó el testimonio de Jacobo dado ante el juez, fue conmovido y en ese mismo momento se declaró cristiano y también fue ejecutado junto con Jacobo. Eso está en la historia de la iglesia relatado por este historiador. Y escuchen cómo Pablo se dirige a ese heredero de esos tres Herodes. Por favor, Sonia. Hechos 26, 2 y 3 dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Eso es una victoria. Miren, presentarle el mensaje de salvación a semejante personaje. Y él se sentía dichoso de hablar ante Agripa, primero por defenderse y aprovechar esa defensa para presentar el mensaje de salvación, para predicar el evangelio ante reyes y mandatarios como él se lo había propuesto. Pablo narra su testimonio y al final hace una pregunta capciosa, porque quería comprometer a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Qué pasaba si Agripa contestaba, sí creo? Bueno, entonces los profetas hablaron del Mesías. Tú tienes que aceptar. ¿Cuál es la salida? ¿Y qué le dice Pablo cuando no le contesta a Agripa? Lo confronta y le dice, yo sé que crees. Ante esa embatida de Pablo, Agripa le dijo, por poco me persuades de ser cristiano. Y en la Nueva Versión Internacional dice, un poquito más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Un poquito más. Faltó ahí
poquito más. Agripa lo oyó durante mucho tiempo, igual que el otro, durante 2 años. Agripa determinó que no había ninguna evidencia ofrecida para soportar las acusaciones en contra de Pablo. Respetó su integridad y aun cuando rechazó el evangelio, lo dejó libre. Así que Agripa y los demás pronunciaron un veredicto de no culpable. Agripa es el típico del llamerito. Seguramente usted ha escuchado, todavía no estoy listo, voy a arreglar mi vida, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, estoy muy joven. Y la clásica respuesta de un católico: nací católico y moriré católico. Y no sé, me imagino que en su vida, sobre todo las hermanas que son lideresas en sus iglesias, que son pastoras, ¿qué respuestas no les habrán dado, verdad? ¿Qué respuestas no les habrán dado? Respuestas como, ¿sabe qué? Mi mujer es mi tropiezo, me voy a divorciar de ella y ya con la nueva, con esa sí voy a llegar a la iglesia. No, si excusas quiere la vida, dice, ¿verdad? Por lo tanto, casi salvo es igual a totalmente perdido. No puedes ser salvo si estás casi decidido a ser cristiano. Necesitas eliminar el casi y venir al Señor y entregarte a Él totalmente con tus manos abiertas. No puedes esconderle nada al Señor. Nada. Así como Él fue expuesto públicamente, desnudo, con sus brazos abiertos ante el mundo, así quiere Él que nos presentemos, con las manos abiertas. No sé, quisiera que tal vez la hermana Patti me puede leer Filipenses 2, del 6 al 11. Recordemos el título de la reflexión: suelta lo que está deteniendo tu bendición. Y mejor que este ejemplo, no hay otro en la Biblia. No hay. Este ejemplo que nos va a leer la hermana Patti en Filipenses 2, del 6 al 10. Gracias, hermano. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese sí dejó algo importante, dejó un trono, dejó descansando su divinidad, vino a ser como usted y yo, con enfermedades, con problemas, con situaciones difíciles. Cristo es el ejemplo supremo de humildad sin ningún tipo de egoísmo. Y ahí, si usted quiere descansar, si usted quiere descanso para su alma, ahí le voy a dejar de tarea que lea Mateo 11:29. Para finalizar, y usted dirá, ¿y yo qué? Yo no soy Agripa, yo no soy Félix, yo no soy el joven rico, yo no soy el rico insensato, yo no soy la hija de Faraón. Bueno, lo primero que tengo que hacer es evaluar cómo es mi accionar como hija de Dios, no cómo me ven los demás. Pensar en cómo me ve Dios y si Él me aprueba. Aunque sea con 61, pero que me apruebe, digo yo. Segundo,
¿Cuál es mi verdadera motivación de ese quehacer como hija de Dios? Y aquí me pongo fría, y de verdad me pongo fría, aunque no me lo crean, cuando leo la última parte de Mateo 7. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. En esta mañana, ¿qué tenemos encerrado en la palma de nuestra mano? Mentiras, medias verdades, autosuficiencia, murmuración, manipulación, deseo de aprobación o reconocimiento, lisonjería, codicia, avaricia. ¿Qué hay ahí, hermanas? ¿Qué otras actividades? Esas que son un lastre para empezar a encaminarnos hacia la tan ansiada santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Yo sé, por eso decía, para finalizar, ¿yo qué? En uno de los estudios de mi hermana Anita en su casa, ella nos dio este libro, este librito. Evelyn seguro lo conoce al centavo, ¿verdad? Controla tu lengua. Miren, no empecemos por regalar nuestras heredades, ¿oyeron? No empecemos, no, empecemos con esto. Dominando la lengua mentirosa, la aduladora, la manipuladora, la precipitada, la que divide, la autodespreciativa, la intrusa, la ensimismada, la quejumbrosa, la acusadora. La reto para que empecemos con eso. Es difícil. Yo estoy en esas batallas, en esas luchas. Primero me cayó a mí con esto. Yo tengo muchas cosas que tengo que soltar definitivamente. Y tercero, no sigamos el ejemplo de Félix y Agripa II. Abramos nuestros puños para dejar todas esas actitudes que deshonran al Señor y afectan mi relación con el Padre Celestial, para empezar a buscar el camino de santidad y para empezar a disfrutar esa vida victoriosa que Él tiene preparada para mí. Que Dios nos bendiga a todas. Y qué lindo fue poder compartir esta pequeña reflexión con ustedes. Amén.